Se lo comentaba desde el principio del programa. El viernes pasado, en el discurso conmemorativo del 212 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, justo antes del desfile militar, el presidente López Obrador dio un discurso y dedicó la parte central de él a presentar una propuesta de paz para el conflicto que desde febrero pasado viven Ucrania y Rusia, luego de que Rusia invadió a Ucrania. Y no pasaron ni 24 horas que esta propuesta recibió una severa crítica de uno de los dos protagonistas de este conflicto, Ucrania, a través de Mikhailo Podolyak, que es el principal asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. López Obrador había propuesto que pues este acuerdo consistiera en un alto al fuego mundial, una tregua, Podolyak le contestó que qué clase de propuesta era esa, porque en última instancia podría beneficiar a Rusia, que tendría la posibilidad de rearmarse y lanzar más tarde una ofensiva si es que alguien hiciera caso de esta propuesta. El caso es que la propuesta pues no alcanzó ni siquiera a despegar. Y vamos a hablar al respecto con el diputado Salomón Chertorivsky, quien estuvo recientemente en una delegación legislativa mexicana allá en Ucrania. ¿Cómo estás, Salomón? Hola, estimado Pascal, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Pues, ¿cómo ves lo sucedido? Mira, Pascal, a ver, primero, lo bueno es que después de 7 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, pues por primera vez pareciera que el presidente de México pone al conflicto en la importancia que debía siempre de haber tenido y lo pone en el centro pues de la discusión. Lo malo, todo lo demás, primero, yo creo que hay que decirlo, Pascal, pues para quererse meter a los asuntos del mundo hay que estar metidos en el mundo. Y tenemos un presidente que no ha ido a una sola cumbre internacional, que no quiere ir a las asambleas generales de Naciones Unidas, que no quiere estar discutiendo en el mundo con sus pares y sin conocer el mundo y estar en contacto directo con el mundo, pues cualquiera de estas cosas que se propongan, pues es una burla. Segundo, hay que conocer a profundidad el conflicto, la invasión, los resultados, la situación del momento para poder hacer cualquier propuesta más o menos sensata. ¿Cómo pides un alto al fuego inmediato, por ejemplo, cuando una semana antes que la ofensiva de Ucrania logra desplazar territorios que se habían invadido a Rusia, por ejemplo, cuando llegan al poblado de Izium y se encuentran todas estas tumbas masivas en los bosques, se ve las atrocidades que ha cometido el ejército ruso en los espacios invadidos. ¿Cómo se pide un alto al fuego cuando todavía hay una parte importante del este del territorio de Ucrania invadida, cuando todavía hay muchos ucranianos que están bajo el yugo del ejército ruso y se está viviendo las atrocidades se están conociendo las atrocidades que han cometido? No puedes decir un alto al fuego, sino tienes que entender cuál es el fondo del conflicto, y de las primeras cosas que se tendrían que proponer es la retirada del ejército ruso, por lo menos a las fronteras anteriores al inicio del conflicto. Y digo por lo menos porque para muchos especialistas, pues en cualquier acuerdo de paz hoy se tendría que incluir, por ejemplo, Crimea, que fue invadido por Rusia en el 2014. Tercero, Pascal, yo diría, pues hay que entender un poquito de lo que se trata la diplomacia, de lo que se trata pedir una comisión de paz y mediadores, y por lo menos pues habría valido la pena tener contacto, por supuesto, con las partes involucradas, pero también con aquellos a quienes estás mencionando como posibles mediadores. En este caso, el presidente dice
pues llamemos al Papa, llamamos al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y llamamos, y aquí lo señalas muy bien hoy en tu texto, ¿no? Digo, entre muchas cosas que señalas bien, pero dices, dice al jefe del Estado de India, Narendra al Modi, primer dice ministro el presidente. Modi, dice cuando no es el jefe del Estado, ¿no? En ese país está dividida las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, pues, ni siquiera se asesoró para que mínimamente le explicaran, pero además ni habló con las partes a las que estás proponiendo como mediadores. Pues se ve una falta de oficio en el entendimiento diplomático con profundidad. Al final de cuentas, pues como dices, pues no logró despegar porque no había un entendimiento del conflicto, porque no se habló con las partes, porque no se habló con los que estás proponiendo como mediadores y porque la propuesta pues es de caricatura, Pascal, y tan es así pues que como ya sabemos por la respuesta de el gobierno ucraniano, un país que está luchando por su libertad, por su independencia, que usemos la fecha de la independencia de México, que tiene que manifestar todos los valores por los que se está luchando en este momento en Ucrania, se use esa fecha para pedir que en este momento hay un alto al fuego y que se sienten a la mesa a negociar sin entender, sin declarar realmente con contundencia que hay un invasor que tiene que regresar a las fronteras y largo etcétera, pues sí, en efecto, lo que parece es que el guión al presidente pues se lo dictaron desde el Kremlin. Pues caray, vamos a ver qué produce. Suponemos que el presidente hablará de este tema el día de hoy en su conferencia mañanera y pues estaremos buscándote para conocer tu opinión, Salomón. Muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho, Pascal. Buena semana a todos. Gracias igualmente, Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, quien acudió hace unas semanas a Ucrania junto con otros legisladores mexicanos para tener una reunión allá con sus pares.